Ahora vamos a trabajar un poco con las dimensiones del escenario y cómo trabajar en el escenario. So now let's work a little bit with the dimensions of a stage and how to work on a stage. En el escenario tenemos diferentes cosas There are different things about being on stage, que son desplazamientos, which are displacements. si el público está cerca o lejos, How far away is your audience? y si estamos bailando en un salón o en un escenario. And where are we dancing? Are we dancing in a salon or are we dancing on a proscenium stage? Por ejemplo, si estamos bailando con referente al público, Si estamos bailando ¿dónde? enfrente al público, If we're dancing on a stage in front of the audience, tenemos que tener en cuenta que en la posición de tango, we have to keep in mind in tango's position, esta es el frente de la pareja, this is the front of the partnership, y si nos ponemos de este costado, and if we turn around, esta es la parte de atrás de la pareja. this is the back of the partnership. Entonces, cuando mostramos un paso, So when we show a step, por ejemplo, una sacada, for example, this sakata, en este paso lo importante es la pierna de la mujer. the important thing in this step is the leg of the woman. Entonces, lo vamos a mostrar con este frente. So we're going to put this in the front so that the audience can see it. Si mostramos el mismo paso, pero mostrando la parte de atrás de We la do the pareja, same step, but you're looking at the back of it. el paso se va a ver diferente You're going to see it very differently. y no va a resaltar tanto la pierna de la mujer. And you won't see that much her leg. Entonces, siempre es conveniente cuando hacemos sacadas So it's always convenient if we're going to do a sakata que lo hagamos siempre pensando en la pierna de la mujer. that we always are finding ourselves thinking about the leg of the woman. Entonces, el paso se va a apreciar mucho mejor. And that way you'll appreciate the step much better. Bueno, cuando estamos bailando en un teatro, And when we're dancing in a theater, generalmente tenemos un solo frente. we generally only have one front. Entonces es fácil porque tenemos el público en un mismo lugar. It's easy because the audience is always in the same place. Pero a veces el escenario es como un anfiteatro. But sometimes the stage setting is like an amphitheater. O sea que tenemos público adelante y a los dos costados. And in this case, we would have the audience in front of us and also on both sides. Ahora, si bailamos en una milonga, tenemos gente alrededor nuestro. And if we dance in a social dance hall, we're going to have audience all around us. En ese caso, habría que elegir uno de los frentes In this case, you'd have to elect which of the fronts is going to be your front, o hacer un paso con un frente y el próximo con otro, así todo el público puede apreciar or do one step with one face and then another step with a different face so that the different parts of the audience can appreciate the different steps. Por ejemplo, si hacemos con la misma sacada, So if, for example, we work with the same sakata, si estamos en una milonga, if we're in a milonga, podemos hacer una sacada con este frente we could do one with this front y después la misma sacada, pero con otro frente. and then turn and do the same sakata but with the other side. Entonces, así, todas las personas que están mirando pueden apreciar el paso. And that way, everyone who's around gets a chance to see the step. Si el público está solamente de frente, If the public is only on one side, la mostramos solamente con un frente. in that case, we'd only do it one time. Ahora, si tenemos como en un anfiteatro, But if we were in an amphitheater, tenemos que tener en cuenta que todas las personas tienen que ver el paso. we want all the people to see the step. Entonces lo vamos a empezar en una diagonal So we'll begin in one diagonal, y vamos a empezar desde una diagonal hasta la otra diagonal. so from the one diagonal all the way to the other diagonal in the same step. O sea, giramos más. So we turn the step more. Y así todas las personas pueden apreciar el paso. In this way, all the people that are watching get to appreciate the step. Bueno, es importante también saber si la gente está cerca o está lejos. Let's talk about, it's also important whether the people who are watching are close to you or far away. Alguien cuando yo empecé a aprender me dijo que yo bailaba para la primera fila. When I was first learning to dance, someone gave me the note that I was only dancing for the first row Porque estaba como vergonzosa, como que tenía todo adentro mío, no lo podía proyectar, because ¿no? I was ashamed a little bit and I kept everything inside of me. I didn't project it. Y me dijo que trate de imaginarme la persona que está sentada en la última fila tratando de verme, ¿no? And they said, always imagine the person who's in the last row watching you.
Entonces hay que proyectar tanto los movimientos como la energía hacia la última, hasta la última persona, la persona que está más lejos nuestro. So you have to project both your energy and whatever the material is, or all the way to the person who's the furthest from you. Entonces, para explicar la diferencia entre un público cerca, que vendría a ser como una milonga, So let's, for explaining the difference between an audience that's close and an audience that's far away, vamos a hacer unas pequeñas sacadas. let's do some small sacadas. Vamos a empezar con unos ochos. We'll do some ochos. Vamos a hacer una sacada baja Here's a low sacada con la derecha with my right y foot. directamente con la misma pierna vamos a sacar atrás. And now with the same foot, I'm going to do a sacada of the next ocho. Entonces, empezamos con ochos, So we begin with a forward ocho. sacada de frente Here's a sacada of the front y sacada hacia atrás. and a sacada going back. Si lo hacemos en una milonga, If we were doing it in a milonga, lo podemos hacer al mismo tamaño. we could do it at the same size. Total, la gente está cerca y puede apreciar el paso. And all of the people who are there are close and they can all see the step. Ahora, si bailamos en un teatro, But on the other hand, if we're dancing in a theater, teniendo en cuenta que tenemos que bailar para la última persona, keeping in mind that we're going to dance for the person who's the furthest away, vamos a exagerar el mismo paso. we're going to exaggerate the same step. Entonces, en la sacada So in the sacada, vamos a hacer un boleo y So- vamos a levantar la pierna de la mujer. so during the sacada, we're going to do a boleo and lift her leg. Entonces, hacemos la sacada, So we do the sacada, la hacemos hacia arriba we take it up, y después sacamos hacia atrás. and then we take the back sacada here. Entonces, miren la diferencia entre una sacada pequeña y una grande. So look at the difference between a small one and a big one. Es el mismo paso. It's the same step. Lo único que estamos cambiando la dimensión del paso. The only thing that we're changing is the dimension of the step. Uno es más pequeño y otro más grande. One is smaller and the other is bigger. Claro, piensen que si la gente está cerca van a ver más los detalles, la cara, la mano, los pies, los adornos. When the audience is closer, the people see all of the details. They see your hands, they see your face, they see your feet. Y cuando están lejos, lo único que les llega son los movimientos grandes, el desplazamiento en el escenario y la energía que uno ponga, ¿no? When the audience is far away, the only thing that arrives to them are the big movements and the energy that you put into your dance. Entonces, ahora vamos a explicar un poco los desplazamientos. So now let's talk a little bit about how we move on the stage. Si tenemos un frente, If we have one audience, one side, one por front. ejemplo ahora como si fuera la cámara, So, for example, now with the camera, yo siempre doy un ejemplo que es como el juego de ajedrez. I'm always drawn to this example which comes from chess. Entonces, la reina en el ajedrez The queen in chess se mueve en diferentes direcciones. is able to move in different directions. Por ahí la reina está en el medio del juego, For example, it could be that the queen is in the center of the game, o puede ser que esté en un costado o en otro costado, or it could be on the side or on the other side. pero siempre mantiene las direcciones en todos aspectos. But it always has all the possibility of going in every direction. Entonces, si tomamos en cuenta que la cámara es el frente, So if we are keeping in mind that the camera is in front of us, vamos a hacer un paso, una pequeña corrida, we're going to do a step, a little corrida, que empezamos hacia atrás y cruzamos adelante. that we begin going back and then we finish going front. Pero lo vamos a continuar. But we're going to continue it. Entonces, hacemos atrás, adelante y repetimos. And we repeat. Si lo hacemos en esta diagonal, If we do it in this diagonal, vamos a tratar de empezar lo más atrás posible del escenario. we're going to try and begin from the furthest point back that we can, Entonces vamos a mostrar bien la diagonal so that we're going to show you well the diagonal con un frente. Ahora, si agarramos el mismo paso, Now, if we were to take the same step, pero en la otra diagonal, but in the other diagonal, va a lucir diferente. it's going to look different. Es el mismo paso. It's the same step. Y si lo hacemos desde atrás hacia adelante, And if we do it from the back to the front, va a aparecer un desplazamiento, pero no se va a notar tanto. Va a parecer que estamos más en el lugar.
it's going to still be a big movement, but it's not going to appear so big. It's going to appear more like we're staying in the same place. Entonces, de esta forma estamos teniendo dos diagonales So now we're looking at two diagonals y una caminada hacia el frente. and one walk directly forward. Después, también usamos rondas We'll also use circles y líneas, and lines. que pueden ser en la parte de atrás del escenario, Could be in the back part of the stage. en el medio o adelante. Could be in the middle, or it could be in the front of the stage. Por ejemplo, para explicar las líneas, So, for example, to see the lines, si hacemos con el mismo paso, if we do the same step again, va a lucir de una forma. it's going to look a certain way. Ahora, si hacemos una línea media, If we do it a little closer to you in the middle, el paso obviamente va a lucir mejor porque estamos más cerca de people will del see the público. step better because we're closer. Y obviamente va a lucir mejor en el frente. And obviously, down in front, they're going to see us even better. Ahora, las rondas. And now, circles. Podemos usar una ronda hacia la izquierda o hacia la We derecha. could obviously use each circle, either one that goes to the left or one to the right around the stage. Ahora vamos a agarrar una base So we're going to do a basic step, y vamos a hacer un círculo hacia la izquierda. and we're going to do a circle turning left. Solamente estamos caminando, All we're doing is walking, pero estamos mostrando todo el frente de la pareja. but we're showing you all of the different sides of the partner. Ustedes ven, nos estamos desplazando, pero a su vez estamos haciendo como una rotación. You notice that we're moving around the stage, but what's really happening is that we're changing what part of our bodies you look at. Entonces el público puede apreciar todo el frente de la pareja. That way, the public gets to appreciate all of the different sides of our partnership. Ahora, bueno, lo mismo se puede hacer hacia el otro lado. And you could do the same thing going the other way. Quiero decir una cosa, las líneas también las pueden empezar desde la derecha hacia la izquierda. I'd like to say another thing, which is that you could begin the lines either coming from the right to the left, Las diagonales que hicimos, las hicimos completas desde una punta del escenario hacia la otra. When we did the diagonals for you, we did them complete, from one corner of the stage to the other. Pero se pueden hacer también desde el medio del escenario hacia esa esquina. But could also happen that you begin in the middle of a side and then go to the middle of another side, En las dos direcciones. or in both directions. Y las ruedas, las rondas, también se pueden hacer en una mitad del escenario o en la otra, no And solamente. the circles don't have to go around the whole stage. They could go around a spot on half the stage or on the other half of the stage. Claro, es importante que sepan todas las posibilidades y que usen las distintas posibilidades. It's Que, important that you understand all the possibilities and that you use all the possibilities. claro, que no bailen siempre en el centro del escenario, Don't sino que ju- se desplacen. Don't just stay in the center of the stage. Make sure you use the whole thing. Sí, por ejemplo, con lo que dice Carolina, tenemos, si nosotros bailamos en el lugar, Like what Carolina was saying, if we dance only in one spot, por ejemplo, en un giro, for example, in a turn, el público tiene solamente una visión del escenario. the audience only has one vision of the dance space. Entonces, el público que está sentado So the people are sitting solamente está mirando de frente. and they're only looking at one front. Ahora, si nosotros de repente nos desplazamos, But if, on the other hand, we really move around the stage, el público puede apreciar todo el escenario, then they're going to have a chance to see all of the stage setting. puede apreciar mejor a la pareja They're going to be able to see us better. y a su vez está en actividad. No solamente está mirando de frente, sino que se está So moviendo. what happens is that they themselves, the audience, become part of the activity as their bodies and attention moves. Bueno, ahora vamos a ver cómo armar una coreografía Let's talk about how to put together a choreography y usar todos los elementos que vimos hasta ahora. and to use all the elements that we've seen up until now. Bueno, hay dos cosas que van paralelas antes de armar la coreografía. There are two things that are parallel that you must do before you begin the choreography. Una es elegir la música que quieren usar One is to choose the music you want to use, y la otra es imaginarse una historia o algo que quieran contar. and the other is to imagine a story, something you want to tell. Cualquiera de las dos cosas puede estar primero, ¿no? Either of those things could come first. Hay gente que se enamora de un tema musical y a partir de ahí decide armarlo. There are people that fall in love with a musical theme and from there decide to make a choreography.
O hay gente que tiene una historia en la cabeza y busca la música con la que pueda contar esa historia. And there are people who begin with the story in their heads and then look for the music to accompany it. Las dos están bien, ¿no? And both work. Bueno. Vamos, para explicar la música, So now let's explain about music. vamos a poner de ejemplo como si fuera un libro. Music is like a book. Tenemos una introducción There's an introduction donde describimos un poco la historia. where we describe a little bit the story that's about to happen. Después tenemos la historia en sí Then we have the story itself, y el final de la historia. and then of course the ending. Entonces, en la música pasa exactamente lo mismo. And in music, the same thing happens. Nosotros tenemos una introducción, There's an introduction, tenemos una parte donde podemos desarrollar una historia o no, and there's a part where we can develop a story or not, y tenemos un final. and then a finish. Generalmente está dividido la primera parte, o sea, la introducción y la historia tiene un mismo ritmo. And generally, the introduction and the body of the story have the same rhythm. Después, entre la historia y el final, And then between the story and the finish, generalmente hay una parte lenta there's a slow part. y después sigue con una parte rápida donde hace el contraste. And then there's a fast part that's a contrast. Entonces así tiene todos los matices. In this way, you have all of the different shades. No todas las músicas son así. Not every music is like that. Hay orquestas que tocan siempre a un mismo ritmo There's orchestras that always play with the same rhythm. y hay orquestas que van variando, And there's orchestras that vary the rhythm. haciendo todos los matices. And they make all the shades. Entonces tengamos en cuenta que para armar la coreografía tenemos que bailar con los matices de la música y no con el ritmo. And remember that in order to create a good choreography, you want to be dancing with the different shades in the music and not just with the rhythm. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar Chiqué So now we're going to listen to a version of Chiqué, y vamos a explicar cómo es la música de Chiqué. and we'd like to explain to you how this music goes. Y también vamos a mostrar más o menos qué es lo que se puede hacer en cada música. And then we're going to show you a little bit about what the possibilities are for each of these different musics. Entonces, música, por favor. So, music please. Esta vendría a ser la introducción And this is the introduction hasta donde finaliza la primera frase, until the first phrase ends. que vendría a ser exactamente en el corte musical. And that'll be right there where the music comes. Luego sigue la intro, toda la parte de la historia, And now comes all of the story, donde pueden usar todo el escenario where you use all of the stage, y usan todos los pasos que tienen. and then all of the steps that you have. Por ejemplo, esta es la parte lenta, And now comes the slow part, donde puede hacer movimientos más lentos where you can do more slow movements, big movements. incluso pueden hacer algunas pausas con poses. And it's a good place to do pauses and poses. Y, por supuesto, si hacen caminadas, And of course, if you do walking steps, tiene que ser muy lento. they have to be very slow. Esta es la variación o el final, And now comes the variation before the end, donde vamos a utilizar los juegos de piernas, where we use our games with our feet, tanto como ganchos, sacadas things like ganchos and sacadas, y, por supuesto, en el final, una pose. and of course, with the finale of the music, the finish of the music, a nice pose. O sea que básicamente, en general, la música se divide en introducción, So basically, the music divides into an introduction, el cuerpo del tema, the body of the theme, el adagio, que es la parte lenta, the adagio, which is the slow part, la variación, que es la parte más rápida, the variation, which is the fast y el part, final. and the finish, or the final. Otro punto importante son las poses. Another important point has to do with poses. Las poses las pueden usar al principio de un tema, You can use a pose to begin a theme, pueden terminar con poses, you can finish with a pose, o también pueden hacer poses en el medio del tema, or you can use poses in the middle of a theme, si la música se lo sugiere, ¿no? if the music suggests it. Por ejemplo, en tanguera, si conocen tanguera, For example, in the song Tanguera, if you know that song, la música tiene muchos cortes al principio. the music has a lot of cuts or stops at the beginning.
Entonces es un tema ideal para hacer poses en ese momento. It's a theme that has ideal moments for making poses. Ahora les vamos a mostrar algunas posibilidades de poses. So now we're going to demonstrate for you various possibilities for posing. Vamos a empezar con una cuarta. We're going to begin with a fourth position. La mujer, vamos a hacer un paso hacia atrás, el hombre con la izquierda hacia atrás The man is going to do a back step with his left, y la mujer con la derecha hacia adelante and with the woman's right foot coming forward al mismo momento. at the same time. La pierna de la mujer va a estar entre media de las piernas del hombre. And the woman's right leg stays between the man's two legs. Si lo vemos en esta posición, If we look at it this way, pueden apreciar bien que la pierna de la mujer you can está. see well that her leg is in between mine. Entonces, esto quiere decir que nuestro paso hacia atrás no va a ser directamente hacia atrás, And this means that we can't step directly back. sino que abrimos un poco las piernas hacia nuestro costado We have to izquierdo open the legs just a little bit para darle lugar a la to mujer. give space for her to come in between our legs. Entonces, hacemos un paso So we make one step, y después vamos a girar el cuerpo and then we're going to turn our body para el hombre hacia el lado izquierdo so that the man opens his left side y para la mujer también. and the woman also. Entonces, la posición de arriba So the position of our upper bodies sería desde esta posición would be from here hasta esta posición, to this position, siempre paralelos. always parallel to each other. Entonces, hacemos el paso So we make the step, y giramos el cuerpo. and then we change the bodies. En este momento nos podemos mirar In this moment, we can look at each other, o podemos mirar en la misma dirección. or we could look together in the same direction. Todo depende de la intención que le queramos dar a la pose. And this all has to do with the intention that we want to give to this particular Por ejemplo, pose. si es algo más romántico, If you want something more romantic, es bueno mirarse, it's very good to look at each other. por supuesto con una intención. Obviously, you have to include your intention. Ahora, si la coreografía no es romántica, If the choreography is not a romantic choreography, se puede hacer de la otra forma. you could do it in the other way. Una parte importante son los pies. One important thing are your feet. Cuando hacemos esta pose, When we do this pose, hacemos el paso hacia atrás we make the En step diagonal. to the back in a diagonal, y abrimos el pie and we open the foot al pasar todo el peso a la pierna de atrás, so en that, este when caso a we la izquierda, when we put our weight on it, en la pierna izquierda, in our left leg, al tener la pierna abierta vamos a estar más seguros en el suelo. by having the leg opened, we're now going to have a much more secure support, Entonces vamos a tener mejor equilibrio. and we'll have better balance. Y el otro pie va a estar mirando la pierna de la mujer. And my other foot is going to be looking at her foot. Entonces, al hacer el movimiento, todo el movimiento junto, So when I do the whole movement together, vamos a pisar I'm going to place my foot, y al momento que paso el peso del cuerpo, and as I change my weight, giro el cuerpo I turn y miro con mi pierna derecha la pierna de la mujer. and I look with my right leg at her left leg. Y por supuesto es opcional mirar para And este lado o Here you have the option with the head to look at her or with her away. entonces. Pasamos a la mujer. Let's talk about the woman's part. Bueno, nosotras vamos hacia adelante con la pierna derecha. So we go forward with our right leg, Como dijo Diego, pisamos en el medio de sus piernas. and like Diego has said, we're going to put our right leg between his feet. Este paso, cuanto más largo sea, mejor, más cómodos van a estar. The longer you take this step, the more comfortable you're going to be. Y después rotamos el pie hacia afuera, el pie izquierdo. So then we turn the other foot out, the one that's in the back making the line. Y si pueden mantener la pierna de adelante en media punta, luce mejor. And if you are able to stay on half point on the foot in front that has the weight on it, it looks better. Especialmente si es un final, ¿no? Que se tiene que Especially- quedar ahí un ratito. Especially if it's an ending. Una cosa importante para la mujer Another thing that's important for the woman es que cuando hacen la cuarta, is that when you make this fourth position, lleguen hasta un límite. that you arrive, you can only go so far. Si no van a empujar la pierna del hombre
It's that the woman can only come so far. If not, she's going to push the man's leg, y por supuesto nosotros vamos a perder el and equilibrio. then we will lose our balance. Entonces de esta forma estamos viendo la cuarta. And we call this the fourth. Por supuesto se puede usar para el otro frente, And you could do this with the other side to the front. que es exactamente lo mismo, It's the same, pero con el otro frente. but with the other side. Si lo hacemos con este frente, tenemos que tener en cuenta que el público está de este costado, If we are on this side, then we have to remember that the audience is on that side. entonces con mi brazo derecho So with my right arm, voy a deslizar en la espalda de la mujer I'm going to slide a little bit down the back of the woman para abrir un poco más la posición hacia el público. to open the position on the closed side so that the people in the audience can see it. Por supuesto, esto puede ser con diferentes dinámicas, puede And- ser lento o rápido. You could do this with different dynamics, slow or fast. Si lo hacemos, por ejemplo, en un adagio, If we do it in an adagio or a slow part, podemos hacerlo bien lento we can do it very slow y sincronizar el movimiento del brazo con nuestra mirada. and synchronize the movement of the arms and the head. Ahora, si lo hacemos como final, But if we do it as an ending, tiene que ser un movimiento rápido it has to be a rapid movement, y nos tenemos que quedar congelados al final. and we have to be frozen at the end of it. Entonces sería de esta forma. So it'd be like this. Y después, por supuesto, relajar la posición. And then, of course, afterwards, relax the position. Entonces ahora vamos a pasar a otra de las poses. Let's move on to another pose. Vamos a mostrarla primero. We'll demonstrate it first. Y desde acá es solamente hacer un paso hacia atrás. So what we're going to do is we're going to take a step towards the back of the stage. Estamos usando la espalda de la pareja. We're using the backs of the two of us. Y luego hacemos una inclinación con el cuerpo, And then we incline the bodies, levantando el brazo de la posición abierta. lifting the arms on the open side of the embrace. Y la mujer abraza nuestra pierna con su pierna. And the woman embraces our leg with hers. Entonces todo el movimiento quedaría de esta forma. So if you look at the whole movement, it would look like this. El paso de la mujer. That's the step of the woman. Ahora, cuando la mujer abraza nuestra pierna, When she embraces our leg, tiene que estar bien cerca, it has to be very close, no separado. not separated. Es como si fuera que estamos haciendo lo mismo arriba que la parte de abajo. It would be as if the embrace was similar to what we're doing below. Y por supuesto se puede hacer con diferentes dinámicas. And of course, you can do it with different dynamic. Puede ser lento, You could do it lento, slowly, como para un adagio, in an adagio, for example. o puede ser rápido como final. But it could also be fast and quick, like an ending. Ahora, cuando es despacio es diferente para la mujer. So when it's slowly, the woman's part is different. Con la pierna With the leg, nos tomamos nuestro tiempo porque es la protagonista. we take our time because we are the protagonist. Abrimos la pierna We open, y después abrazamos la pierna del hombre. and then we embrace his leg. Y de esta forma estamos viendo otra de las poses. This was another of the poses. Vamos a mostrar dos poses más. Let's look at two more poses. Una va a ser con la posición abierta. One is going to be in an open position. En este caso vamos a hacer una cuarta, pero hacia atrás. So we're going to do another fourth position pose, but this time we're going backwards. Y va a ser como si estuviéramos frente a un espejo. It's going to be as if we were in front of a mirror. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con diferentes piernas. We're going to do the same thing with the opposite legs. Tenemos que tener cuidado cuando abrimos nuestra posición We have to be careful when we open our position de no abrir demasiado, to not open too much. sino que siempre mantener la intención hacia nuestro compañero. We always have to maintain our intention towards our partner. Entonces, vamos a empezar a girar con la cadera So we're going to begin by turning with the hip, y después vamos a llevar la pierna hacia atrás. and then we take the leg back. En mi caso, mi pierna izquierda In my case, I have my left leg, y en el caso de Carolina, la pierna derecha. and Carolina is using her right leg. Nuestro brazo
Si estamos en esta posición, if we're in this position, our arms, vamos a bajar la posición. we're going to take them down. Por ejemplo, si estamos al nivel de nuestros ojos, If we're, for example, if we were at the level of our eyes, vamos a bajar hasta abajo de nuestros hombros. we're going to drop the arms below the level of our shoulders. Todo esto en el mismo momento que hacemos la cuarta hacia atrás. We're going to do this at the same moment that we take the pose, the fourth position pose to the back. Siempre que llevemos la pierna atrás, tenemos que estirar la pierna. And anytime we put our leg to the back, we should really stretch it. Si lo vemos con este frente, We'll do it on this front so you can see the back. siempre estirando y abriendo So los we're pies. always stretching and turning out. Y tengan en cuenta que siempre que abrimos el pie, And keep in mind that anytime we open the foot, no abrimos solamente desde el pie, we don't open just the foot, sino que abrimos desde arriba toda la pierna. that we open the entire leg all the way up to the hip. Por ejemplo, si ven mi parte, So if we look at my part, cuando llevo la pierna hacia atrás, when I bring the leg back, abro la posición, pero desde la pierna. I open the leg all the way from the top of the leg. Entonces, de esta forma estamos rotando la pierna. And in this way, we get rotation through the whole leg. Por supuesto, esto puede tener diferentes frentes. And of course, we could do this facing in different directions. Podemos hacerlo hacia el frente We could do it to the front, y podemos usar las diagonales. and we can use the diagonals. Podemos usar esta diagonal This diagonal, o la opuesta. or the opposite. Entonces, dependiendo el frente que le demos, va a lucir diferente. So depending on which front we give it, you will see it differently. Entonces, ahora pasamos a la otra pose. So let's go on to our next pose. Pasamos a mostrarla. Let's demonstrate first. Especialmente en esta pose, toda la intención está en nuestras caras. So this pose is created especially so the intention is in our faces. Y las piernas es solamente para acompañar el movimiento. And the legs simply accompany this movement. Vamos a partir de esta posición, So we begin in this position con la espalda de la mujer hacia la audiencia. with the back of the woman towards the audience. Ella va a girar She's going to turn, y va a llevar la pierna izquierda hacia atrás. and she's going to send her left leg back. Al mismo momento, yo giro en espejo con ella I'm going to turn in a mirror with her, y voy a desplazar mi pierna derecha hacia afuera también. and I'm going to make my leg move to the outside as well in the same moment as she does. Para poder mover mi pierna izquierda hacia atrás, tengo que flexionar la pierna derecha, In order to be able to get my left leg to go back, I need to bend the right leg, ir bajando. and I go down. A su vez, si levantan, como en la otra cuarta, si levantan el pie a la media punta, And if, like in the other fourth position, if you lift the heel and create a half point, va a tener mejor línea la pierna. Se you're va going to a have ver a much mejor. better line in your leg. Mostramos. So we'll demonstrate. Traten de que la rodilla y la punta del pie estén en la misma línea. So you try that the knee is right over the foot on the same Vamos a axis. hacerlo de frente, si pueden ver la rodilla. We're going to change the face here so that you can see her leg right in front. Fíjense que la rodilla de ella está justo en línea con la punta del pie. Well, what she's been talking about is the alignment of her knee and her foot. Can you see how one is right over the other? No pongan la pierna hacia adentro o hacia afuera, You don't want the knee to be either in or out of that line porque puede ser peligroso para las rodillas. because that's dangerous for your knees. Entonces, así fue la parte de abajo de la pose. So this was the bottom part of the pose. Ahora, la parte de arriba, And now the top part. cuando estamos bajando, When we're going down, tenemos que estar bien cerca we have con to be las very caderas. close to our partner with the hips. Entonces, al momento de desplazar las piernas hacia atrás, So at the moment that we let our legs go back, si ponemos atención en la parte de arriba del cuerpo, if we place our attention in the upper bodies, lo que vamos a hacer es el hombre seguir a la mujer what we're going to do is that the man is going to follow the woman, y nosotros vamos a quedar como arriba de la mujer. and we're going to end up actually above her. Entonces va a parecer como si estuviéramos haciendo, por ejemplo, And it's going to look as if we were doing algo así. this, for example.
que el hombre está sobre la mujer. The man is over the woman. Tenemos que tener en cuenta las distancias We have to keep in mind the distances entre las caras, between the faces. nunca tratar de llegar a un contacto total, We don't want to actually make contact with her face, sino que va a ser solamente la intención. but it's really just the intention. Claro, si la mujer va muy abajo, voy a mostrar. Yes, if the woman goes Si la too far mujer va down, muy abajo, se pierde la comunicación, el contacto con su compañero. she loses the contact. O el compañero se va a tener que agachar mucho y no va Or- a quedar estéticamente bien. Or he's going to have to bend down too much to meet her, and it won't be aesthetically well done. Lo vamos a mostrar. So we're going to look again. Ahí Diego vino conmigo para mantener la In comunicación, el this case, contacto, he came with me to maintain the perfect connection with our faces, pero quedó agachado, quedó en una but posición. he ended up bent over too much. Claro, queda mejor si él está estirado y no vamos tan abajo. It would be better if he was stretched, but without actually going down. Lo mostramos, vamos hacia abajo, pero no So tanto. this is the correct way. I'm going to go down, but not too much. Ahora, acerca del brazo. So now let's talk about the arm. Nosotros estamos en esta posición cuando empezamos la pose. We were in this position when we began the pose. Vamos a soltarnos We're going to let go y a deslizar nuestros brazos hacia otra posición. and glide slide our arms to a different position. Entonces vamos a agarrarnos ella como si fuera un abrazo. So it's almost like we were making an embrace. We each get each other's shoulder. Entonces, si lo vemos con este frente So if we look from this front y empezamos la pose, and we begin the pose, vamos a cambiar la posición de los brazos we're en el going mismo momento to que change estamos the girando. position of the arms at the very time that we begin to turn. Y mantenemos la misma posición hasta el final de la pose. And we keep the same position until the end of the pose. Esta es una posibilidad, This is one possibility. pero el brazo también puede ir, por ejemplo, en la nuca del hombre But you could also put your arm around the back of his head o en el pecho del hombre. Si están incómodos, depende de la altura de su or on his compañero. chest. It depends on where you're going to be Exacto. comfortable. A veces queda muy lindo que agarren de la nuca al hombre, pero si es muy alto van a It's quedar very incómodos. beautiful if you can get the back of his head with your arm, but not if he's the wrong size. Entonces prueben distintas posibilidades. So try different possibilities. Por ejemplo, si hacemos la pose como final, So if we do the pose as a final or as an ending, tiene que ser rápida it has to be fast, y por supuesto congelar al final. and of course you have to freeze. Si la hacemos en un adagio, If we do it in an adagio, podemos bajar lento we could go down slowly y subir lento. and come up slowly. Y volvemos a la misma posición que empezamos. And we return to the same position from which we began. Bueno, ahora vamos a ver distintas posibilidades para la introducción del tango, So now we're going to look at different possibilities for how to begin a tango. o sea, distintas entradas, So distinct entrances. y después vamos a empezar a armar una coreografía para ustedes. And then we're going to begin to put together a specific choreography for you. Entonces vamos a explicar las diferentes posibilidades de entradas al escenario. So let's talk about the different ways that we could begin. Una de las entradas, que es la más común, One of the beginnings, which is the most common, es entrar solamente enfrentados is to walk facing each other y armar la posición de tango. and begin by taking the tango embrace. Otra de las posibilidades Another of the possibilities es entrar en diagonal is to come in on a diagonal y luego el hombre seguir la diagonal de la mujer. and then he follows her. Entonces, vamos al abrazo nuevamente. And then again, we take position of dance. Esto se puede hacer, obviamente, con una diagonal o con la otra. You could be one side or the other, obviously. Otra de las posibilidades es Another entrar of the juntos. possibilities is to enter together. Pueden entrar del brazo, You could have her on your arm, abrazados, with your arms around each other, o simplemente de la mano. or by the hand. Si caminamos, por ejemplo, abrazados, If, for example, we came in embracing each other, podemos entrar en una diagonal, we could enter on a diagonal, mirándonos, looking at each other, y podemos llegar hasta el centro del escenario, and when we get to the center of the stage, o podemos continuar hasta
y cruzar todo el escenario. We could cross all of the stage, or we could stop there in the center. Esta misma entrada se puede hacer usando diagonales This could happen from diagonals, o desde los laterales del escenario. or on lateral lines from the sides of the stage. Para empezar un tango también se puede empezar en el centro del escenario, You could also just begin right in the center of the stage. pero para eso necesitamos un blackout, un oscuro total antes para tomar la posición. For this, you inicial. need to come from black. O So, sea que solamente para un escenario o un lugar donde tengan las luces so this would be apropiadas. possible in the place where you have the appropriate lighting. Todo esto va o sea, de cómo es el escenario y cuántas entradas tenemos al escenario. And all of this has to do with how many possible entrances there are on the stage that we're using. Hay escenarios que tienen solamente 2 de cada lado There are stages that only have 2 openings on either side. y puede llegar a tener 6 o 7 de cada lado. And there could also be 6 or 7 openings on each side. Por supuesto, dependiendo el escenario tenemos más posibilidades o menos. So the stage itself gives us more or less possibilities. Entonces ahora vamos a empezar a enseñar la coreografía. So now we're going to begin to teach you this choreography. Nosotros elegimos empezar enfrentados We have chosen to begin from facing each other on the sides of the stage. Entonces, cuando empieza la música, And when vamos the music a begins, caminar y enfrentarnos. we're going to walk together. Nos tomamos en posición de tango We're going to take the position of tango, y empezamos a hacer el primer paso. and we're going to begin with the first step. Ahora vamos a pasar a explicar el paso. So let's explain this step. Estamos en esta posición al principio. We're in the beginning position. Vamos a tomar a la mujer en un 8 hacia atrás We're going to make a back ocho for the woman, y vamos a hacer una sacada en el medio de las piernas de la mujer. and we're going to do a sacada between her legs. En el momento que ella hace la sacada, In the moment that she does the sacada, nosotros vamos a seguir el movimiento de la pierna de la mujer con nuestra pierna izquierda. we're going to follow the movement of her leg with our own leg. Eso quiere decir que vamos a pasar el peso del cuerpo a la pierna de adelante So that means we're going to put all our weight on our forward foot, y después seguimos el mismo movimiento de la mujer. and then we're going to create a unison movement with her. Después bajamos As we come down, y hacemos como si fuera una cuarta. and we do a step together almost as if it was a pose. Entonces, desde un principio So from the beginning, hacemos sacada, we do the sacada, el movimiento juntos this movement together, y la cuarta. and the fourth position. Ahora, luego de esta cuarta, After this fourth position, estamos en esta posición, here we are. vamos a girar a la mujer We're going to turn her hasta llegar a la posición de enfrentados. until she arrives at the position in front of us. Luego vamos a esperar por la pierna de la mujer Then we're going to wait for her leg, y vamos a cambiar el peso del cuerpo juntos, and we're going to change weight together. en mi caso hacia atrás. And in my case, I'm going backwards. Nosotros vamos a cambiar, vamos a cruzar con la izquierda adelante y So vamos a salir con la derecha hacia atrás. The leaders will take an extra step here, crossing the left over the right, Y después vamos a caminar juntos. and then we'll walk together. 1, 2, 3 pasos y abrimos hacia el costado. 3 steps, and we're opening to the side. Entonces, vamos a hacer el paso desde el principio. So we'll take it from the top again. Hacemos la sacada, The sacada, copiamos el paso de la the mujer, unison movement, hacemos cuarta, the fourth position, giramos a la mujer enfrente nuestro, a turn for the woman. pasamos el peso, cruzamos Then we take the extra step in the cross of the man, y caminamos. and we walk. Ahora pasamos a explicar el paso de la mujer. So now Carolina will explain the woman's step. Él nos marca un 8 con la derecha hacia atrás. So he makes us do a ocho with our right leg to the back. En el momento que cambiamos el peso hacia esa pierna, nos hace sacada en la izquierda At the moment that we change our weight, he does the sacada of our left leg, y a la vez nos gira el cuerpo. and he also is turning our bodies. Entonces terminamos con este frente, ¿no? So we finish facing this way. A partir de acá vamos hacia abajo para terminar la sacada Here we bring the legs down y pisamos hacia adelante and take a forward step. con el peso en esa pierna, ¿no? And the weight is forward. Mantenemos el peso en esa pierna para Keep our girar. weight there as we turn. Él nos gira, por supuesto. Y a partir de acá damos 1,
He's leading the turn, and then we take 1, y 2, 2, 3 3 pasos steps hacia forward, adelante 4 steps forward. y abrimos al costado con la derecha. And we open with the left leg, with the right leg to the side. Una vez más, 8 hacia atrás con derecha, sacada, cambio de frente, un paso adelante. Giro con todo mi peso en la pierna izquierda, camino hacia adelante, 1, 2, 3, 4 pasos y abro con derecha hacia el costado. Entonces, vamos a mostrar el paso con diferentes frentes. So let's show you how this looks with different fronts. Hacemos el mismo paso, This is the same step, pero con diferentes frentes. but with a different face. Entonces, al comienzo de la coreografía, So at the beginning of the choreography, vamos desde el principio. Estamos fuera del escenario. we're off stage, Cuando escuchamos la música, entramos a caminar. and as we hear the music, we come in. Armamos la posición de tango We take a position, y cuando termina la frase musical, and when the musical phrase finishes, empezamos a hacer el paso. that's where we begin the step. Lo vamos a mostrar con música. Okay, let's try this with the music. Bueno, recién terminamos de mostrar el paso con música Now you've seen the step with music, y cambiamos un poco las dinámicas del paso. and we've changed the dynamic of the step a little bit. Al principio, cuando empezamos el paso, When we began at the beginning, la intención es en la pierna. the intention was in the legs, Luego, el planeo de la mujer es lento. and then the planeo of the woman is slow. Hacemos una síncopa en el cruce We do a syncopated step to cross, y luego caminamos con un ritmo un poco más rápido. and then we walk faster. Si lo mostramos una vez, todo junto, So if we show it to you all together, entonces vamos a hacerlos con música. so let's see it with music.